¿Quién dice gloria a Dios? Hoy nos corresponde el siguiente don. Primera de Corintios. Por favor, apréndanse en la cita, al menos la cita base. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 8. Fíjese que estos dones, los dos primeros, están en un solo versículo, porque los dos se necesitan el uno con el otro. Tener uno solo es un fracaso. Bien, Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 8. Dice así: porque a este es dada por el Espíritu palabra ¿de qué? De sabiduría. Ese fue el del jueves pasado. Ahora viene el de hoy. A otro, palabra de ciencia según el Espíritu. Amén. Bien. Este don encabeza la lista en términos de importancia. Nos capacita para hablar y actuar con sabiduría divina, asegurando el uso y aplicación correcta de los otros dones. Señores, este don es uno de los más importantes de los 9, a su nombre. Déjeme darle un ejemplo físico. Usted puede tener piernas, usted puede tener ojos, puede tener boca para hablar, puede tener una ropa de marca, pero si su cuerpo no tiene alma, es simplemente un cuerpo muerto. No tiene sentido, por más que le ponga la ropa más bonita, está muerto. El don de ciencia es esa sustancia, es la importancia para que los demás dones se usen con perfección. No sé si ustedes se acuerdan el ejemplo que les di el jueves pasado. ¿Se acuerdan de una hermana? Una hermana que habló algo que Dios le mostró y lo habló distorsionadamente y confundió a la persona. Cuando yo tengo un don, si no lo acompaño con este don de ciencia, puedo cometer un gravísimo error. Por ejemplo, me voy a adelantar algo a uno de los dones. Hay uno de los dones que es milagros, el don de milagros. Cuando Dios me da el don de milagros, ojo que esto es profundo, porque muchos de ustedes van a recibir este don. Cuando Dios te da un don de milagros, si el don de milagros no está acompañado con el don de ciencia, usted puede quedar en vergüenza. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que a cada uno le es dada una manifestación diferente. Yo conozco gente que Dios la usa en milagros específicos. Por ejemplo, hay gente que ora por cáncer y el cáncer se sana. Pero si van a orar por un paralítico, el paralítico no camina. Es exclusivamente a favor del cáncer. Es una operación diferente. Hay gente que Dios la usa para sanar ciegos. Ciego que le ponen al frente, ciego que ve. Y otro que no tenga ciencia para entender en qué Dios lo usa, va a orar por un ciego y va a ver y no ve. No pasó nada. Porque la ciencia es la que te perfecciona el don y te hace hacer lo que el Espíritu Santo va a hacer a través de ti. Te revela en qué área Dios te va a usar. Esa ciencia perfecciona tu ministerio. Yo vi a muchos hermanos ya tristes. Pastor, Dios me dio el don de sanidad y oré y no se sanó. Porque usted no entendió que no era el momento. Hay gente que cree que porque tiene el don, todo lo que toquen se van a sanar. No, ¿para qué la ciencia? Saber en qué momento usarlo. ¿Cuánta gente viene aquí, por ejemplo, los miércoles? Una cantidad de gente. Y cuando termina el culto vienen, pastor, me duele aquí, óreme que me duele aquí. Pero de repente entre esa multitud, el Espíritu Santo me da ciencia y me dice, usa el don que te di y vete al fondo, no sé los que han venido los miércoles, que comenzamos a caminar en medio de la gente y sacamos algunos.
Yo sé que por ejemplo, entre 500 personas que hay 100 con hernias en la columna, un ejemplo. Pero la ciencia del Espíritu te dice cuál es la que va a ser sana. Pastor, ¿y por qué no se sanan todos? Esto es bíblico. La Biblia dice que en Siria habían muchos leprosos. ¿Y a cuántos se sanó? ¿Cuántos sanó Dios? Uno. En el tiempo de Jesús había muchas mujeres con flujo de sangre, pero Él le complació sanar una sola. Amén. Entonces, el don de ciencia te enseña, ojo, la voluntad de Dios. Escriba eso. Digan conmigo, el don de ciencia me enseña la voluntad de Dios. No se ponga como loco a ofrecerle milagros a todo el mundo. Primero tienes que pedir ciencia para ver qué es lo que Dios va a hacer. ¿Me está comprendiendo? Hay gente que se sube al púlpito, hoy todos se van a sanar. Mentira. Ni siquiera en nuestra sede mundial. No podemos prometerle a la gente que todos se van a sanar. La ciencia nos dice qué es lo que Dios va a hacer específicamente en un culto. Por más usado. Por ejemplo, estuvimos en Maldonado el domingo. La hermana estuvo allá, ¿no? Una señora, Dios la sanó. Tenía su pierna muy corta. La hermana vio. Vivía enferma, la iban a operar. El Señor mostró y vino el Señor y le alargó la pierna, como ha sucedido aquí. Pero viene otra, no era tanta la diferencia. Viene otra. Pastor, yo también. Le dije, ya oro por ti. La ciencia del Espíritu me dijo, no. Ahí no. Si la llamas, quedas en vergüenza. Ahí todavía no. Aquella es la que voy a sanar. ¿Tengo el don? Sí. Pero no lo uso a mi manera. No cuando se me dé la gana, sino que la ciencia me indica qué es lo que debo hacer en un culto. ¿Ahora entienden por qué hay tanto desorden en las iglesias? Porque todo el mundo quiere usar los dones a su manera. Quieren manipular los dones porque no hay ¿qué? Ciencia. ¿Cuántos creen que se necesita ciencia? Levanta la mano. Muchos no tienen ciencia y por eso están desanimados. Pastor, yo pensé que tenía el don y no se sanó. Pastor, yo pensé que tenía el no sé qué. No, tal vez no tuviste ciencia y no te diste cuenta que eso no era lo que Dios quería hacer. Estabas emocionado. Tienes tal vez revelación, pero no entiendes cómo entregar esa revelación. Entonces, ¿qué es el don de palabra de ciencia? Me enseña la voluntad de Dios, encabeza la lista de los más importantes. Entonces, aquí va la definición. La palabra de ciencia es un fragmento de la ciencia divina. Repito, la palabra de ciencia es un fragmento de la ciencia divina impartida de manera sobrenatural por medio del Espíritu Santo. La palabra de ciencia es un fragmento de la ciencia divina, o sea, de la ciencia de Dios, impartida de manera que sobrenatural. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. A mí me da, voy a compartir esto con ustedes, me da, no sé, como un ardor en el estómago cuando yo escucho que los hombres quieren ordenar al Espíritu a hacer algo, basándose que la Biblia dice que el Espíritu se sujeta al profeta, pero no entienden la interpretación de ese versículo. De repente va a llegar el día en que te van a decir, mire, suba al altar, porque muchos de ustedes van a subir a los altares. ¿Cuántos creen que Dios los use? Pero va a haber gente que tal vez los va a impulsar y le va a decir, mire, suba al altar y sane a Julano, sane a Sultano y entregue 5 revelaciones. ¿Quién soy yo para decirle a usted que entregue 5 revelaciones? ¿Y si el Espíritu Santo no quiere revelar?
Hermano, yo he subido a púlpitos donde el Espíritu Santo no me dice ni mu. Y espero y canto, Señor, muéstrame nada. Entonces, ¿qué hago? Llamo a la gente enferma, vengan acá, imposición de mano. Y ya lo hice aquí. Pero no voy a inventar, porque la ciencia me dice que el Espíritu Santo no está mostrando que ore generalmente por todos. ¿Quién me está entendiendo? Quien no tenga ciencia se va a sentir incómodo, va a subir al altar y aunque Dios no le muestre, solo por quedar bien ante la gente, comienza a hablar un montón de mentiras. Aquí hay 5 personas con dolor de cabeza. ¿Quién no tiene dolor de cabeza en un culto? Aquí hay una persona que tiene problemas. ¿Quién no tiene problemas? Y las personas que no conocen la Biblia levantan la mano ya. ¿Por qué? Porque no hay ciencia, hermano. Cuestiones que están inventando, manipulando los dones del Espíritu Santo. Muchos jóvenes que están aquí, Dios los va a usar. Aquí hay hermanos que Dios los va a usar. Pero el Señor me dice que les diga ahora, mira, esta es ciencia, que este don es primordial. Antes que comiencen a levantar paralíticos, antes que oren por revelación, pidan ¿qué? Ciencia. Yo les conté a los hermanos de la hermana que tuvo la visión con un joven que tenía una pollera en el hombro. Y ella vio una pollera en el hombro. Y ella dijo, ¿y esto qué es? Y en un minuto ella interpretó a su manera. Aquí hay un hermano que se va a volver homosexual. ¿Quién es? Solo porque le vio una pollera en el hombro. Y como lo vio, le dijo, ustedes, ven acá. El pobre hermanito avergonzado pasó y todo el mundo lo miraba. ¡Oh! No puede ser. Tan hombre que se veía. Aquel hermanito llegó llorando, pastor, yo no soy homosexual. Lo que pasa es que hay una muchacha en el lugar donde vivo que me está persiguiendo. Y yo no quiero. Entonces entendí que la visión que Dios le mostró al Señor, a la hermana, era que Dios le iba a dar un libramiento de mujer. Pero ella interpretó al revés. Tenía el primer don del jueves, palabra de sabiduría, pero no tenía ¿qué? Ciencia. La ciencia te ayuda a interpretar lo que Dios te muestra. Tienes un sueño y hay gente que lo primero que ve en el sueño creen que eso es. Señores, Dios es muy simbólico. Dios muestra cosas poderosas a través de los símbolos. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis. La Biblia dice, y el dragón salió y persiguió a la mujer. Quien no tenga ciencia, se va a imaginar un dragón de verdad y una mujer corriendo. Y no sabe qué significa la mujer, no sabe qué significa el dragón. A su nombre. Hay hermanos que tienen sueños y lo interpretan mal porque no tienen ciencia. Y yo vi a un hermano en pecado. Ahí comienzan. Yo lo vi en sueños que estaba pecando. Ese está en pecado. Y de una vez lanzan un veredicto. No lances un veredicto sin antes tener ciencia del Espíritu. Porque Dios nunca te va a mostrar algo así para confundir a los demás, sino para edificar la iglesia. ¿Quién me está comprendiendo? Entonces, repito, la palabra de ciencia es un fragmento de la ciencia divina impartida de manera que, no porque otro me diga, sino que viene de qué? Por medio del Espíritu Santo. Siguiente, dice, esta ciencia es inmediata para conocer qué cosa decir o hacer en una situación determinada. Puede poner esto. Esta ciencia suple inmediatamente lo que yo debo hacer o qué decir en una situación determinada. A su nombre. ¿Quién vive? Bien. Dios frecuentemente, ojo, la otorga junto con la palabra de sabiduría. Repito, hay casos muy
pocos de hermanos que tienen el primer don de palabra de sabiduría, que es la revelación, sin ciencia. Hay gente que tiene, pero Dios la mayoría de veces otorga el don de palabra de ciencia con el don de palabra de sabiduría. Van los dos de la mano. Si usted está viendo cosas en oración, si Dios te muestra y no entiende, cállese la boca. ¿Cómo? Dígale al que está a su lado, cállese la boca. ¿Escucharon? Pastor, es que yo vi, pero alcancé a ver algo y creo que no. Cállese. Si no entendió lo que vio, pida ciencia y lo interpretarás de una manera buena y extraordinaria. No le cuente sus sueños a cualquiera. No le cuente sus visiones a cualquiera, porque te la pueden interpretar humanamente. Busque a alguien que tenga ciencia y te dará la interpretación de Dios a su nombre. Entonces, esto es a fin de que los creyentes sepan cómo aplicarla correctamente. Repito, Dios da frecuentemente y otorga el don de palabra de sabiduría con el de palabra de ciencia, a fin de que los creyentes sepan cómo aplicarla correctamente. Por ejemplo, así como Dios reveló a Ananías a través de la palabra de sabiduría la condición de Saulo y de dónde se estaba hospedando, Dios también le mostró por el mismo medio lo que debería hacer en aquella situación tan difícil. ¿Han escuchado esa parte de la Biblia? Ananías, Dios le dijo, ve a la calle derecha y vas a encontrar un hombre que está orando allí. Entonces vaya, y le dio la dirección. ¿Eso qué es? ¿Dónde qué? Sabiduría. Eso es revelación. Le dio la dirección. Mire, en la calle derecha gira a la izquierda, ahí en la puerta de color tal, hay un hombre llamado Saulo. Toque, entre, y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Cuando él encuentra la dirección y encuentra a Saulo, ahí viene la ciencia. Ahí le habló lo que él tenía que hacer. ¿Me está comprendiendo? Los dos dones operando en un solo momento. Digan gloria a Dios. Bien, vamos a una ilustración. Tengo una ilustración aquí, no sé si la van a entender. Dice, un hombre se mete en problemas legales y sale a consultar a un abogado. El abogado no le otorga al cliente toda la ciencia y conocimiento que tiene. Le extrae la palabra o porción de su ciencia o conocimiento que puede aplicarse a las necesidades de su cliente e imparte esa palabra. Usted tiene un problema jurídico. Usted va al abogado. El abogado no te va a decir todo lo que él sabe. Simplemente ¿qué? Una porción, un fragmento de esa ciencia que él tiene, de ese conocimiento, para solucionar un respectivo problema. Así es este don. Este don viene en cualquier momento, en la situación que más usted la necesite, para tomar una decisión. Amén. Por ejemplo, en un culto, usted comienza a cantar, y usted comienza a cantar, y el Espíritu Santo te comienza a decir, voy a sanar a aquel, voy a sanar el otro. Ahí hay un demonio, cuidado que este está cerca. Y ya el que está en el altar tiene esa facilidad. Está tranquilo porque sabe que si llama a alguien algo va a pasar. ¿Me están comprendiendo? Es un momento crítico. Tienes al frente un montón de incrédulos. En un culto hay gente crédula y gente incrédula. Cuando tienes la ciencia, usted va tranquilo sin fallar. Porque no es usted, Él te está mostrando lo que va a hacer. Yo me acuerdo en estos días que una señora decía aquí llorando, yo no creía. ¿Quién escuchó en la radio? Y repetió, no creía. Y estaba ya de última, es verdad, no creía. Pero ¿qué hizo la ciencia del Espíritu? Llámela. Esta mujer no cree y tiene una hernia y le desvió la columna y la van a operar en marzo. Esa mujer pasó y comenzó a decir, ahora creo.
Pero si no hay ciencia, esa mujer se va del culto y se va murmurando, porque vino a ver qué pasaba. Entonces fíjese que los dones se necesitan, ¿sí o no? Sí, se necesita. Dios puede revelar una persona, pero la ciencia te dice quién es. La ciencia te muestra qué es lo que tiene a su nombre. ¿Quién dice gloria a Dios? Bien. Vamos a tener la distinción de la palabra de ciencia. Distinción de la palabra de ciencia. Número 1, no es ciencia natural. ¿Cómo? No es ciencia natural. ¿Qué quiero decir con esto? No trate de razonar cuando Dios te dé este don. Porque hay gente que le gusta razonar. Y yo le hablo por ejemplos como predicador que soy. Aquí llegó una niña, y el Espíritu Santo vino con este don y nos mostraba que la niña tenía una enfermedad en el corazón. Y una niña de 12 años, ¿quién iba a pensar que una niña de 12 años sufra el corazón? Y a veces uno quiere razonar, esta no creo que sea así, pero si Dios muestra es porque es así. No trates de razonar porque la ciencia del Espíritu es completamente ¿qué? Sobrenatural. No es natural. No trates de razonar porque te vas a confundir. A su nombre. Número 2. No es la ciencia que se aprende por medio de estudios académicos. No, es una ciencia sobrenatural. No es sabiduría obtenida con la experiencia. Ojo, no es por la experiencia, no es por lo que usted ya haya pasado que Dios te va a mostrar, sino que es un fragmento que llega inmediato a tu vida. Es completamente de carácter sobrenatural. Es otorgada, ojo aquí que esto sí se lo voy a preguntar. Es otorgada según el Espíritu Santo lo crea necesario. Vamos a leer aquí 1 Corintios 12, versículo 11. 1 Corintios 12, 11. ¿Tienen la Biblia? Esto es importante lo que vamos a leer aquí. 12, 11. ¿Encontraron? ¿Qué dice? Repartiendo a cada uno, ¿en qué? ¿Cómo? Señores, estos dones no son para todos. Repita eso. Hay hermanos que se ponen tristes porque no hablan lengua. ¿Quién dijo que era para todos? Hay hermanos que dicen, pastor, ¿y ahora qué hago? Que Dios no me muestra. ¿Quién dijo que los dones de revelación son para todos? Lo que pasa es que muchos predicadores entristecen a la gente porque no conocen la palabra. Usted que no habla lenguas está en pecado. No, más pecado está el que lo dijo porque no lee la Biblia. Si alguien se sube al púlpito, y si Dios no te revela es porque algo está pasando en tu vida. ¿Quién dijo que está obligado que Dios nos revele a todos? Aquí dice la Biblia, Él da a cada uno en particular y como Él quiere. A uno le da así, a otro le da así y a otro no. Pero no se sienta mal, ni force, porque vas a comenzar a confundirte. Amén. ¿Cuántos hermanos por querer salir a predicar o querer hacerse un nombre en la iglesia comienzan a forzar los dones, comienzan a hacer cosas que Dios no los mandó a hacer? Amén. Quiero explicar algo ya que el Espíritu Santo me dice esto. Respóndame por favor. Una persona que no tenga don de sanidad, ¿puede orar por alguien y se puede sanar? ¿Qué pregunta? ¿Cuál es la diferencia? Jesús dijo, a todos los que creen en mi nombre, les dio potestad de echar.
y pondrán las manos. Hay milagros que suceden por creer, pero hay milagros que suceden por el don. Son dos cosas diferentes. Los milagros que suceden por creer. Aquí llegó en estos días una señora católica y me dijo: pastor, yo aprendí como ustedes oran y yo fui al hospital y le impuse la mano a mi familiar y se sanó. Cualquiera va a pensar: wow, tiene dones. No, simplemente creyó a la promesa. Pero pasa de vez en cuando. Depende de la situación que estés pasando en ese momento. Pero el don es diferente. El don se activa en el momento que el que lo tenga ministra. Amén. Y siempre sucede algo. Mientras las sanidades que ocurren por creer no son frecuentes, y Dios las hace por la fe y por la necesidad de la persona, en el momento, en el instante. Pero si ponemos a esa persona aquí a ministrar en un culto, le aseguro que no va a pasar lo mismo. El don es para los ministros, para los líderes, para los evangelistas, pastores, apóstoles, hombres de Dios que ministran a la gente. ¿Quién me está comprendiendo? Por ejemplo, usted que dice: bueno, yo quiero dones, pero yo no quiero ningún cargo. ¿Cómo así? Pastor, yo quiero el don de revelación, pero eso sí, yo no me subo al altar. Entonces, chao. ¿Ah? No, pastor, yo quiero el don de palabra, pero eso sí, no me ponga a predicar. Entonces, ¿para qué lo pide? Los dones es para la gente que quiera servir al Señor. De lo contrario, no, yo lo tengo aquí de adorno por si un enfermo se enferma en mi familia, por si alguien se enferma en mi familia. No se puede tener un don de adorno. El don Dios se lo otorga a sus ministros. Aquellos que dicen: Señor, heme aquí, voy a sacar 3 noches para predicar en una iglesia. Prepárese que Dios te da dones. Pastor, yo quiero ir a las naciones. Entonces Dios te capacita. Pero de lo contrario, te puede suceder que ora por alguien, usted creyó y se sanó, sin tener dones. Se puede, solo por fe. Pero los dones no se manifiestan en aquellas personas, solo es fe. ¿Está comprendido? Pero puede suceder, ¿sí o no? Sí, para que no se confundan, porque muchos van a decir: no, ese es el diablo. No, cuidado con blasfemar el Espíritu Santo, a su nombre. Entonces digan conmigo: este don se recibe de acuerdo a la voluntad del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:11. Es dada para una necesidad o situación específica. A su nombre. No es don de ciencia, sino más bien palabra de ciencia. No se equivoquen. No es el don de ciencia. No, yo tengo el don de ciencia. No, tienes palabra de ciencia. Porque si fuera don de ciencia, oye, ya no era para usted estar aquí en la tierra. Porque si tienes toda la ciencia de Dios, ¿se imaginan? Entonces, el don de ciencia, el don de palabra de ciencia es una palabra que viene en cualquier momento. Viene y se va. Amén. Por eso es don de palabra de ciencia. Es un fragmento, una palabra que viene y te muestra lo que tienes que hacer. Amén. No es frecuente, no es frecuente. Por eso no se llama don de ciencia. Si fuera don de ciencia sería frecuente, pero es don de palabra de ciencia. Vamos a algunos ejemplos bíblicos donde se usó este don. Ejemplos bíblicos. Antes de decir los ejemplos, tengo solo 6 minutos. ¿Quién tiene una pregunta acerca de lo que ya hablamos? ¿Quién ya entiende la diferencia entre el don de palabra de sabiduría y el don de palabra de ciencia? ¿Ya lo comprendieron? Porque esto les puede venir en el examen. Explique la diferencia entre el don de palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Amén. Una recomendación: cuando alguien ore por revelación en la iglesia, nosotros le decimos don de revelación porque en sí, ciencia y sabiduría son dones de revelación los dos. Pero por favor, entiendan algo. Miren si esa persona tiene ciencia. Amén. Tiene ciencia, y si lo que está entregando es coherente
y basado en la Escritura. Diga conmigo, toda revelación que venga por los dones no puede salirse. No, repitan eso. No se puede salir de la palabra. No, pastor, Dios me reveló que hiciera otra Biblia. Pasa. Por ejemplo, ¿cómo nacieron los mormones? José Smith se fue al monte. No, yo quiero otra revelación porque la Biblia no está completa. Y por allá se le apareció un supuesto ángel y le dio lo del libro, el libro del Mormón. Y apareció una nueva revelación. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Si un ángel del cielo baja y te habla algo diferente, no le crea. El tal sea anatema, que quiere decir maldito. O sea que si Dios te revela algo que no está coherente y sincronizado con la Biblia, no lo crea. Eso no viene de Dios. ¿Escucharon? Cuando yo viví en Argentina, yo encontré una hermana a las 12 de la noche en pleno frío, dándole vueltas a la casa. Con su pijama larga, parecía un espanto de noche. No sé si aquí se escucha de La Llorona. Bueno, yo pensé que era La Llorona. Yo terminé de hacer programa de la radio a las 12 y voy en el bus y veo a la hermana. ¿Qué pasa? Me bajo y le digo, hermana, ¿qué pasa? La hermana corriendo por toda la casa. No, pastor, es que Dios reveló 70 vueltas a mi casa para que mi marido se convierta. Y el marido estaba bravísimo. Le dije, hermana, peor. ¿Quién te dijo eso, hermana? No salí revelada. Si yo llego a descubrir aquí uno, quiero uno nomás. Quiero uno. Hermano, hay gente así, que tiene, no sé, una confusión en su cabeza. Amén. Y no tienen ciencia, no entienden lo que Dios muestra. Y comienzan a revelar cosas que no están en la Biblia. La Biblia nunca nos manda a mutilar el cuerpo. Porque dice la Biblia, vosotros sois el templo. Entonces, si Dios revela algo que te hiera, que te enferme, no es de Dios. Dios me revela que te hagas 40 días de ayuno sin comer nada. Y a los 15 días te mueres. Esto ya pasó y demandaron la iglesia en un país. Una hermana se murió y vino toda la familia con palos y cuchillos. ¿Dónde está el pastor? Y había una hermanita ahí que reveló, hermanita, Dios me revela 40 días de ayuno. No coma nada, no beba nada porque la victoria viene. Y la gente aplaudiendo. A los 20 días se murió. Y demandaron la iglesia por culpa de una persona que no tenía ciencia. ¿Y qué? Y la culpa también de la gente que cree todo y no escudriña la Biblia. Escúcheme, si una revelación viene contradiciendo la Escritura, quien la diga, no importa quién sea, no la crea. Dios nunca te va a mandar a mutilar el cuerpo, a dañar tu cuerpo, ya que Él es el templo del Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¿Quién me está comprendiendo? Dígame. ¿Amén? ¿Quién está bravo? Dígame. A su nombre. ¿Entendido esa parte? Diga conmigo, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, va sincronizado ¿con qué? Con la palabra. Con la palabra. Siempre tiene que mirar si está de acuerdo con la Escritura. Bien, les voy a dar 2 ejemplos porque se terminó el tiempo. 2 ejemplos. A ver, les voy a dar una palabra de sabiduría del mismo Señor, de ciencia del mismo Señor Jesucristo. Lucas capítulo 4. A su nombre. Versículo 3. Esto es palabra de ciencia. Aquí se manifiesta el don en el mismo Señor Jesucristo. Nos da un ejemplo. ¿Qué mejor ejemplo que el mismo Señor? Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Acuérdese que el verbo se hizo carne.
Jesús era carne. Muchos dicen, no, pero era el Hijo de Dios. Señores, Él pasó hambre igual que usted y yo. Si nosotros dejamos de comer 40 días, cualquiera tiene hambre. Jesús tenía hambre. Y lo más tremendo, que Satanás sabía que Él tenía poder. Y Jesús podría decir, pan, y se convertía en pan. Satanás viene y lo tienta. Y le dice, ¿por qué no conviertes? No hay problema, tienes poder, convierte esas piedras en pan. Aquí viene la ciencia. La ciencia es aquella palabra perfecta que confunde al incrédulo. Es cuando usted evangeliza y el incrédulo te sale, ¿y de dónde está Dios? ¿Y de dónde salió Dios? Viene la ciencia y le tapas la boca al incrédulo. Eso no se aprende en ningún lado. Puedes aprender teoría, pero en el momento el Espíritu Santo te da las palabras para sellarle la boca al diablo. Y Jesús le dice, Jesús respondiendo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Fíjese que esa palabra de ciencia está sincronizado ¿con qué? Con la Biblia, porque eso está en la Biblia. ¿Sí o no? Eso está ya en Deuteronomio capítulo 8, verso 3. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando Jesús lanza esa palabra, lo vence esa situación crítica. Era un momento de tentación. Y de ahí para adelante, Jesús tuvo una palabra de ciencia y Satanás fue vencido por una palabra de ciencia. Satanás tuvo que huir. ¿Cuántos quieren eso? Levante la mano. Que cuando evangelices, cuando prediques, tenga esa palabra. Hermano, que no le des lugar a que el incrédulo quede dudoso, sino que le puedas dar esa palabra poderosa que quebrante el corazón. A su nombre. Otro ejemplo, el don de palabra de ciencia sirve para resolver una crisis eclesiástica, una crisis en la iglesia. Hechos capítulo 15, verso 28. Y con esto vamos a terminar porque se terminó el tiempo. Una crisis eclesiástica, o mejor, una crisis en la iglesia. Hechos capítulo 15, verso 28. Dice así, porque ha aparecido al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. ¿Sabe qué problema había aquí en la iglesia primitiva? Que los de Jerusalén, la mayoría de ellos tenían un problemita muy fuerte, que cuando ellos nacen tenían el pacto que hizo Dios con Abraham. ¿Cuál era? La circuncisión, que tenían que quitar parte del prepucio de los hombres. Entonces, cuando el evangelio llegó a los gentiles, a los que no eran de la nación judía, los de Jerusalén querían, quien quiera ser de nosotros se tiene que circuncidar. Y querían que ellos, los gentiles, guardaran las leyes de ellos, los ritos. Y se formó un problema porque los gentiles no se querían mutilar el cuerpo, pero los cristianos de Jerusalén, no, si quieren ser cristianos, mutílense. Entonces hubo una pelea y hubo una reunión. ¿Y qué don vino a solucionar esto? Vino palabra de ciencia, esa palabra poderosa. Por eso dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más, sino estas cosas. ¿Cuáles fueron? No coman nada sacrificado a los ídolos, que tenga de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. No más. No más. No coman nada ahogado, ni sangre. Quédense quietos. Si algo está sacrificado a los ídolos, porque en ese tiempo había muchas fiestas a los ídolos, no coman de eso porque está presentado a los ídolos. No participen de esas fiestas. De lo contrario, ya no le vamos a poner más cargas. No es necesario que hagan nuestros ritos como judíos. Es por eso que ahí la gente, hay veces, uruguayos, colombianos, argentinos,
quieren parecerse a los judíos. ¿Ha visto esa iglesia? Se dejan crecer la barba, guardan los sábados y quieren hacer igual que los judíos, cuando aquí el Espíritu Santo dio esta palabra: no hay más cargas, solamente absténganse de no comer cosas ahogadas, ni siquiera cosas llenas de sangre, no coman sacrificado a los ídolos, y está bien, sigan adelante con Cristo. ¿Quién me está comprendiendo? ¿Y cómo solucionan? Con palabra de ciencia. La ciencia les reveló qué tenían que hacer en este problema de iglesia. ¿A quién le gustaría que Dios te dé ciencia para arreglar los problemas? Levanta la mano. Reciba. Yo sé que muchos de ustedes tienen problemas. Reciba ciencia en el nombre de Jesús. El Señor te dará la salida. ¿Cómo hacerlo? En el nombre de Cristo. Digan gracias, Señor. ¿Quién recibe esta palabra? Levanta la mano.